a un nuevo encuentro bíblico. Hoy es el primer domingo de octubre y nos congregamos para adorar a Dios. Su fidelidad es incomparable y estamos aquí para darle las gracias por amarnos, cuidarnos y ayudarnos a enfrentar los desafíos de trabajo, seguridad y salud. La Iglesia Bíblica Ana Molina viene compartiendo el Evangelio de Jesús desde hace 20 años. En todo este tiempo nos alegramos porque muchos niños, adolescentes, jóvenes, damas y varones se han conectado con Dios. Gracias a las redes sociales y el canal UCI, hoy podemos declarar que la distancia no es más una barrera, sino que Dios nos permite estar conectados desde los distintos distritos, ciudades, provincias y países del mundo. ¡Qué bendición! Adaptarnos a esta nueva normalidad ha significado un gran reto, pero qué bendición saber que juntos estamos en oración y que decenas de hermanos y hermanas están orando por nosotros a través de las pantallas. Esos 6 meses han sido difíciles, pero no nos hemos sentido solos. Al contrario, hemos sentido el apoyo espiritual de nuestra iglesia y sobre todo de nuestro Señor Jesús. Él es quien nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha provisto. Él es bueno, ha cuidado nuestro hogar. En esta pandemia, gracias a Dios, he aprendido a conectarme a los servicios de nuestra iglesia, las transmisiones en vivos y los Zoom grupales. El Señor no solo ha transformado mi vida, sino que día a día me anima, me alimenta, me fortalece con su palabra y con su amor. Aún en los desafíos de cada ellos aprendo una lección. En el encuentro bíblico del domingo pasado, aprendimos que la tarea del cristiano es confiar en la palabra. Y solo así descubriremos que nada es imposible para aquel que en el Señor cree. ¿Qué mensaje nos traerá este encuentro bíblico? Quédate con nosotros. Hoy será un día de bendición para tu vida. Pero antes de escuchar al Pastor Miguel, ¿qué les parece, hermanos y hermanas, si vamos a adorar a Dios? Amén. Te quiero encontrar.
todo para mí. Te amaré para siempre, te seguiré. Tu amor es todo para mí. Estoy desesperado por más de ti. Buenos días, bienvenidos al Encuentro Bíblico. Estoy feliz porque volvemos a encontrarnos, porque nos hemos saludado, porque le hemos dicho al Señor que vamos a seguirlo con todo nuestro corazón y porque llegó el momento para comenzar nuestro estudio bíblico. El día de hoy quiero comenzar este estudio recordando que van más de 200 días del estado de emergencia en nuestro país. Una condición que ha recortado nuestras libertades y que nos ha empujado a una nueva forma de vivir. Los políticos pomposamente dicen que esta nueva forma de vivir es la nueva normalidad. La realidad es que en esta nueva etapa nos han robado el sabor de la vida, nos han prohibido reunirnos, alejarnos de los amigos, desconfiar de todos, porque el peligro de contagiarnos es más alto que antes. Así que yo creo que no se debería de llamar la nueva normalidad. Creo que el nombre más preciso sería la triste realidad. Y es una triste realidad porque a lo largo de todos estos días que, repito, ya son más de 200, nos ha pasado de todo. El tiempo no me permite hacer un recuento exacto de todo lo que sucedió. Así que, según mi opinión, he escogido lo más triste, lo más feo y lo más bonito. Para mí, lo más bonito fue esa escena donde los jóvenes se presentaron voluntariamente al servicio militar. Esa fue una escena emocionante. Para mí, lo más feo fue esa escena donde personas se reúnen para complotar cómo engañar al Poder Judicial. Yo sentí vergüenza ajena. Y si me preguntas qué cosa fue lo más triste, pues yo creo que lo más triste fue ver a miles de personas en las calles, haciendo colas, buscando algo para vender, para poder sobrevivir, aún a riesgo de contagiarse con todo este virus. Así que yo no creo que estemos viviendo la nueva normalidad. Creo que estamos viviendo una triste realidad. Y he estado pensando en eso durante toda esta semana mientras preparaba nuestro estudio. Y en este afán vino a mi mente un versículo que hace una comparación entre el cansancio y la presión que Jesús tuvo que enfrentar y el cansancio y la presión que nosotros vivimos en nuestro diario andar. Ese versículo dice, permítanme leerlo,
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como dije, el versículo hace un contraste entre Jesús y nosotros. Es verdad que no menciona directamente a Jesús, no lo llama por su nombre, pero alude a él y dice que Jesús tuvo sobre sus hombros la responsabilidad más grande. Él cargó sobre sus hombros los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Motivo más que suficiente para rendirse, pero no lo hizo, siguió hasta el final. Y este versículo no solo está allí para ensalzar la figura de Jesús, sino para invitarnos a seguir sus pisadas, para sacar fuerzas de flaquezas y no permitir que esta triste realidad nos derrote. Creo que no es ninguna novedad si comienzo este estudio bíblico reconociendo que todos estamos cansados. El cansancio es natural. Los ciudadanos estamos cansados de no saber cuándo terminará esta situación. Cansados de no tener indicaciones claras a qué atenernos. Cansados de no ver la luz al final del túnel. Hasta nuestros domingos han cambiado. Si antes el domingo servía para recuperar fuerzas, ir al templo y pasar el día con la familia, hoy no podemos ir al templo. Da miedo invitar a la familia y da más miedo salir y usar el transporte público. Hasta los feriados han desaparecido con el argumento de que tenemos que trabajar y recuperar el tiempo perdido. Es más, creo que no solo se trata de un cansancio físico o psicológico, creo que también hay un cansancio, un hartazgo a este cristianismo soso y sin impacto que abunda tanto el día de hoy. Hace unos días estuve leyendo un artículo que trataba de cómo resolver los problemas del país. El autor decía que uno de los grandes obstáculos para resolver los problemas del país son las creencias tradicionales y que el Perú tendría que recordar que es un país laico para darle la espalda a esas creencias que impiden construir una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria. Lamento decir que en estos tiempos de pandemia esa es una opinión que ha crecido. Y ha crecido porque la gente se cansó de un cristianismo light, que filtra qué creencias mantener y qué principios olvidar, y que se parece más a una competencia por alcanzar el éxito y tener posición que a ese cristianismo que Jesucristo enseñó y que consiste básicamente en amar a Dios con todo nuestro ser, en amar al prójimo como a nosotros mismos y en cultivar la integridad en todas las áreas de la vida. Lo que estoy diciendo es que después de 200 días de emergencia, los peruanos estamos cansados. Y por eso nuestras reacciones parecen más lentas y a momentos damos la impresión de que somos una nación sin rumbo. Qué triste. Y es esa la razón, que al cerrar este ciclo largo de 200 días y empezar uno que ojalá no demore tanto, sabiendo de que Dios es consciente de nuestro cansancio, oré y busqué el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y encontré un versículo en el libro de Hebreos que será la base para nuestro primer encuentro bíblico del mes de octubre. Vamos a la Biblia,
a Hebreos capítulo 12, versículo 28. El texto dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Bueno, a mí me parece obvio que el título de este sermón tiene que ser gratitud y servicio, porque el versículo dice que para vencer el cansancio y superar la crisis necesitamos cultivar dos virtudes: gratitud y servicio. Pero ojo, primero dice que tenemos que pertenecer, que tenemos que estar integrados a un reino inconmovible. Y con ese detalle quiero comenzar, tratando de explicar qué significa esto del reino inconmovible. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesucristo, hablando de la iglesia, la calificó como la manada pequeña. En Lucas capítulo 12, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Personalmente, a mí me gusta esta expresión. Me gusta que nos llamen la manada pequeña, porque describe con precisión la característica de la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes que disfruta, retosa y se alegra cuando las cosas van bien, pero que se asusta como una manada de ovejas y se intimida cuando el viento sopla en contra. La iglesia es como una manada pequeña, que está tranquila cuando las cosas van bien y que se asusta cuando Satanás ataca. Una manada pequeña en la que algunos de sus miembros de cuando en cuando deciden explorar el mundo exterior. Lo interesante es que Jesucristo dijo que esta manada pequeña, débil y sin valor, recibió el reino de Dios. Las palabras textuales de Jesucristo fueron: presta atención. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. ¡Wow! Dice que el reino de Dios está en medio de la iglesia. El reino de Dios está en medio de la iglesia. La iglesia no ha hecho nada para merecerlo. Fue un regalo que Dios nos dio. La iglesia no se ha convertido en algo perfecto e infalible. La iglesia sigue siendo falible, la iglesia sigue siendo imperfecta, pero sin embargo, la Biblia dice, Dios dice que hemos recibido un reino, y no cualquier reino, un reino inconmovible. Qué interesante, porque la palabra que es traducida como inconmovible en el texto original significa sin posibilidad de ser sacudida. Es decir, la iglesia es una comunidad a prueba de balas, a prueba de dificultades, a prueba de peripecias. Entiendo ese significado y pienso en tres cosas. La primera, que aunque la iglesia es una comunidad pequeña y débil, sin embargo, Dios ha elegido confiar en nosotros y darnos importancia. No por nosotros mismos, sino porque así le plació a Dios. En segundo lugar, cuando la Biblia dice que somos un reino inconmovible, yo entiendo que la contraparte de esa verdad es que la iglesia va a sufrir dificultades y pruebas sin pausa ni tregua. Y hay que admitirlo, que esa es nuestra historia. Pero la tercera verdad que encuentro detrás de esta declaración es que aunque se levante cualquier enemigo,
La verdad es que no hay nada, no hay fuerza en el universo que pueda derrumbar a la iglesia. Y déjenme decirles que ya van 2000 años de vigencia y la iglesia seguirá firme por el tiempo que sea necesario. ¿Cuál es el secreto de su fortaleza? ¿De dónde le viene esa energía y esa capacidad? El Señor Jesús habló de que existen dos clases de personas: las que confían en sí mismas y las que confían en Dios. A las que confían en sí mismas las comparó a un hombre que construye su casa sobre la arena, mientras que a las que confían en Él las comparó con alguien que pone su casa sobre la roca. Vamos al texto bíblico para escuchar las palabras de Jesús. En Lucas 6:48 leemos: semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La única virtud de la iglesia, el único mérito de la iglesia, es estar conformada por personas que decidieron poner su confianza en Dios. La verdad es que cuando hago una evaluación de mi vida, me doy cuenta que la decisión más acertada que tomé fue reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. El secreto de la fortaleza de la iglesia no está en sí misma, sino en su confianza en Dios. Obviamente, tenemos dos posibilidades. Podemos confiar en nosotros, pero solo para comprobar que nuestras capacidades son limitadas. O podemos confiar en Dios y descubrir que Él nunca nos falla, que Él siempre está con nosotros. De lo que se trata entonces es de entregarle nuestra confianza a Dios. Porque cuando le entregamos nuestra confianza, recibimos su perdón, recibimos su paz, recibimos su promesa de protegernos aun si nos equivocamos. Así que más te vale ser parte de la iglesia. Más te vale pertenecer a este reino inconmovible. No es un reino perfecto, no es un reino infalible, pero es el reino de Dios. Y los que formamos parte de él somos elegidos de Dios, somos santos, somos hijos de Dios. Y por eso podemos cultivar la virtud de la gratitud. Recuerda, para vencer las adversidades de la vida, necesitamos cultivar dos virtudes: la gratitud y el servicio. Para cultivar la gratitud, tienes que tener una experiencia con Dios. En realidad, todas las personas deberían de ser agradecidas. El apóstol Pablo escribió: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, punto y coma, en tono imperativo, y sed agradecidos. La pregunta es, ¿qué significa ser agradecidos? En el Evangelio de Lucas hay una historia que ilustra y que nos da la respuesta. Es la historia de 10 leprosos que estuvieron condenados a vivir lejos de su familia en una situación triste y precaria. La historia dice que esos 10 leprosos se enteraron de que Jesús iba a pasar cerca de la aldea de ellos. Así que, perdiendo la vergüenza y corriendo el riesgo de ser apedreados, salieron a buscar a Jesús. Y cuando lo vieron a lo lejos, comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La historia dice que la reacción de Jesús fue completamente distinta a la reacción de los sacerdotes y de los maestros de la ley.
Porque mientras ellos se hubieran alejado, Jesús se acercó, los escuchó, los sanó y finalmente los envió para que se mostrasen delante de los administradores del templo. Ese es un detalle que tengo que explicar, porque en la época de Jesús la lepra era una enfermedad incurable y quien la padecía tenía que dejar su familia, tenía que abandonarlo todo y tenía que irse a vivir lo más lejos posible. La ley decía que si por alguna razón bendita la persona lograba sanarse, no podía ir directamente a su casa. Primero tenía que ir al templo. Tenía que buscar a un sacerdote para que lo revise, para que lo examine. Y solo si el sacerdote certificaba su sanidad, la persona tenía libertad para volver a integrarse. Así que Jesús, cumpliendo con los usos y las costumbres, envía a esos 10 leprosos a mostrarse delante del sacerdote. Los 10 leprosos, ya curados, salieron corriendo. Pero la Biblia dice que de los 10, solo uno regresó para dar las gracias. Lucas utiliza las siguientes palabras. Permítanme leer. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Es evidente que el énfasis de la historia está en la misericordia de Jesús. Es decir, en cómo Jesús mostró ese amor inmerecido a esas 10 personas. De la misma manera, cada uno de nosotros, si está dispuesto a recibirlo, va a ser merecedor de la misericordia del Señor. Es más, yo creo que así como Jesús salió a buscar y escuchar a esos leprosos, Jesús está buscándonos, escuchándonos y tratando de participar de nuestras vidas. Porque si recibimos su misericordia, encontraremos verdaderos motivos para estar agradecidos. Lo que acabo de decir me lleva a presentar delante de ustedes la primera verdad. Es esta: hay una relación directa entre recibir misericordia y dar las gracias. Si recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, si optas por hacer de tu vida una vida de seguimiento a Jesús, al recibir su paz, su perdón, su libertad, la nueva vida que Él tiene para nosotros, tú encontrarás verdaderos motivos para darle las gracias al Señor. Quizá me digas: pero Pastor Miguel, de los 10 que recibieron, 9 se fueron y solo uno regresó. Es verdad, 9 no volvieron, uno regresó. ¿Los 9 no fueron agradecidos? No, yo no creo eso. Yo creo que su gratitud fue muy pequeña. Yo creo que la idea primaria de esas nuevas personas es que entendieron que Jesús simplemente los ayudó a resolver sus problemas. Y entonces, como los ayudó a resolver sus problemas, la crisis se terminó y entonces los 9 volvieron a sus proyectos, volvieron a sus prioridades, pensando, creyendo, suponiendo que Jesús solo está a la orden para resolver nuestros problemas. Yo pienso que ellos no fueron conscientes de su condición. Y nosotros necesitamos ser conscientes de nuestra condición. Necesitamos ser conscientes de que no merecemos nada, de que no tenemos la salida a la crisis que estamos viviendo.
Necesitamos ser conscientes de que estamos a punto de perder la esperanza y de que esta situación se está volviendo insoportable. Y cuando tomemos conciencia de ello, entonces estaremos en la posición correcta para responder a la invitación de Jesús, quien quiere participar en nuestras vidas, quien quiere cambiar nuestra tristeza en alegría, nuestra angustia en paz, quien quiere venir y darle sentido a nuestra vida. Y entonces, cuando lo hagamos, del fondo de nuestro corazón saldrá, Señor, mucho. Ok, pero yo quiero decir una vez más, cuando miro la historia, que me doy cuenta que Jesús no solo se dio cuenta de la gratitud, Jesús también se dio cuenta de la ingratitud. Esto es muy importante, porque los 9 pudieron tener 1000 justificaciones. Señor, yo estoy agradecido en el fondo de mi corazón. Señor, yo estoy agradecido, pero entiende, lo primero era ir y volver a ver a mi familia. Yo te doy gracias por todo, pero a mi manera. Sin embargo, Jesús quería que le den las gracias personalmente. ¿Eso era mucho pedir? Jesús está atento a las expresiones de nuestra gratitud, porque eso es adorarle en espíritu y en verdad. Repito, Jesús se da cuenta de nuestra gratitud y también se da cuenta de nuestra ingratitud. Y por eso, posiblemente, en varias circunstancias de nuestra vida, Él se haya preguntado, ¿dónde estás? ¿En qué estás pensando? ¿Qué cosa está turbando tu pensamiento para que no te des cuenta de lo que yo quiero hacer contigo? Así que déjame preguntarte, ¿eres una persona agradecida? ¿Le agradeces a Dios por lo bueno y por lo malo? Esta mañana yo quiero pedirte que mires durante estos 200 días que han pasado todas las cosas buenas que te han sucedido. ¿Las estás mirando? Entonces repite conmigo, gracias Señor. Y ahora quiero que mires todas las dificultades que has soportado y cómo has salido adelante. Y entonces quiero que repitas conmigo, gracias Señor. Repítelo una vez más, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Repítelo tantas veces como sea necesario hasta que te des cuenta de que la gratitud tiene que ir acompañada de servicio. Porque para vencer las dificultades de la vida se necesita gratitud y servicio. El texto dice que nuestra verdadera gratitud se tiene que expresar en servicio. Y entonces yo quiero preguntarte esta mañana, ¿sirves a Dios? No estoy preguntando cómo lo haces. Estoy preguntando si sirves a Dios, sí o no. ¿Disfrutas servir a Dios? Jesucristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga, dándonos a entender que servir a Dios es fuente de gozo y felicidad. Porque servir a Dios significa asumir responsabilidades importantes. La responsabilidad de compartir el amor de Dios. La responsabilidad de ayudar a los débiles. La responsabilidad de ser ejemplo para los demás. La verdad es que la vida cristiana está llena de responsabilidades. Siempre será más fácil decir gracias que demostrar nuestra gratitud con actitudes de servicio. Pero el servicio, para ser real, primero tiene que comenzar con un compromiso. Así que déjame preguntarte en este día, ¿estás dispuesto a comprometerte con Dios? ¿Estás dispuesto a comprometerte con Dios? Reconocer a Jesús
como el Señor y el Salvador de tu vida, es el primer paso para establecer un compromiso con Dios. Esta mañana quiero terminar haciéndote una pregunta directa. ¿Estás listo a reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador personal? Vamos con calma. ¿Estás listo a reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal? Esta es una pregunta directa. Es una pregunta personal. Es una pregunta que alude a establecer una relación distinta con Dios. No como la que has tenido hoy, sino una relación en la que Dios toma el control de tu vida para dirigirte, para entrenarte, para fortalecerte y para bendecirte. Cierra tus ojos, por favor, e imagina cómo sería tu vida si Dios estuviera guiándote. Déjame decirte que tu vida estaría libre de consecuencias terribles. ¿Y cómo sería tu vida si Dios estuviera entrenándote y fortaleciéndote? Déjame decirte que tú te convertirías en una persona sabia, prudente y fuerte. Y déjame preguntarte, ¿cómo sería tu vida si estuvieras bajo la bendición de Dios? Y tengo que decirte que serías completamente feliz. Hoy puede suceder todo esto en tu vida. Hoy puedes recibir la guía, el entrenamiento, la dirección y la bendición de Dios. Si con tus labios y con tu corazón reconoces que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Porque si quieres hacerlo, a mí me complacería guiarte en este momento tan importante. ¿Cómo se hace? Con una oración personal. Allí donde estás, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este primer domingo de octubre, con mis labios y con mi corazón, yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te entrego el control de mi vida para que me dirijas, para que me entrenes, para que me fortalezcas, para que me bendigas. No porque lo merezco, sino porque me amas y tienes misericordia conmigo. Toma el control de mi vida y haz conmigo conforme a tu perfecta voluntad. En tu nombre, amén. Amén. ¿Hiciste la oración? Mira, si hiciste la oración, ese es el comienzo de una nueva relación con tu Padre Celestial. Una nueva relación en la que nosotros somos tu familia y queremos participar de tus primeros pasos. Ponte en contacto, escríbenos, cuéntanos tu experiencia y si tienes preguntas, no tengas ninguna reserva, hazlas, que con todo cariño vamos a tratar de responderlas. Hoy es el primer domingo de octubre y como cada primer domingo de mes en nuestra iglesia, hoy nos toca participar de la Santa Cena, es decir, compartir el pan y el vino. Te invito a participar con nosotros. Que Dios te bendiga. Nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, estableció 2 ceremonias para que sus discípulos
pudiéramos recordarlo e identificarnos con Él. La primera de ellas, el bautismo, que se realiza de manera personal e individual y representa, cuando el creyente está en la orilla, la muerte, cuando está sumergido, la sepultura, y cuando emerge del agua, la resurrección. Con ella, los creyentes anunciamos que Cristo nos ha dado una nueva vida al morir, ser sepultado y resucitar. La segunda ceremonia es la Santa Cena, compuesta por el pan y por el vino, una ceremonia sencilla en la que recordamos que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre. En nuestra iglesia, cada primer domingo de mes, nos congregamos para celebrar la Santa Cena. Y como ahora no podemos hacerlo en el templo, lo hacemos en nuestras casas, creyendo en esa otra promesa que Jesucristo nos dio y que dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Así que hoy Jesús está con nosotros, como está con ustedes en sus casas, y queremos invitarlos a celebrar con nosotros la Cena del Señor. La única condición para participar de ella es examinar nuestras vidas, confesar nuestros pecados, estar en comunión con el Señor y en comunión con nuestros hermanos. Examínanos, Señor, y si en nosotros hay un camino de perversidad, una raíz de amargura, te pedimos que nos limpies, que nos laves con la sangre del Cordero, porque ninguno de nosotros es digno de ti, sino a través del sacrificio de Jesús. Y mientras comemos el pan y bebemos la copa, que nuestra mente recuerde y que tu Santo Espíritu nos ministre. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y después de dar las gracias les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hagámoslo así. La Biblia también dice que cuando terminaron de cenar, Jesús les dio la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mientras tomamos el vino, recordemos que Jesucristo derramó su sangre por nosotros y que nos prometió que no volvería a beber del jugo de la vid hasta encontrarse con nosotros en el reino del Padre. 2 pensamientos: su sangre derramada y su promesa para su segunda venida. Participemos. Gracias, Señor, por este tiempo. Ministra nuestras vidas. Gracias por tu gran sacrificio, por tu inmenso amor. Que cada familia, que cada persona reciba de parte de tu Espíritu Santo tu unción, tu gracia favorable. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero que inmola
Hola a todos. Al estudiar el día de hoy el pasaje bíblico en Hebreos 12:28, hemos reflexionado sobre la gratitud y el servicio, dos cualidades que debemos trabajar. ¿Por qué practicar la gratitud? Hay una relación directa entre recibir misericordia y dar las gracias a Dios en las buenas y en las malas. También debemos entender que la verdadera gratitud va más allá de las palabras y como verdaderos cristianos debemos comprometernos, asumir responsabilidades y servirle a Dios. Nosotros somos la Iglesia Bíblica La Molina y somos un reino inconmovible porque para Dios somos importantes, somos dignos de confianza y enfrentamos y enfrentaremos problemas, pero no habrá fuerza que pueda derrumbarla. Nosotros desde hace 20 años compartimos el Evangelio de Cristo y justamente por eso estamos aquí, para poder compartirle todas las actividades que realizamos como iglesia durante toda la semana, servicios que tenemos para toda la familia y todas las edades. El primer servicio que les quiero contar es el servicio de adoración. Este miércoles nos juntamos a las 8 de la noche a través de Facebook Live para poder orar y pedirle a Dios por la salud, la enfermedad, el trabajo y todos los pedidos de oración que nosotros tengamos. Hagamos una pausa a la mitad de la semana y únanse al servicio de oración. La Pequeña Ibe es nuestro servicio, el programa para los niños entre 3 y 12 años. En este programa se reúnen los sábados a las 5 de la tarde por Zoom y los domingos a las 11 de la mañana con Pili Mili. Y en octubre se viene Halloween, una actividad programada donde los niños van a poder divertirse y aprender sobre las enseñanzas de Jesús. También les quiero contar sobre La Isla, que es en las reuniones de los adolescentes entre 13 y 17 años. Ya empezó ayer, entonces el siguiente sábado queremos que más adolescentes se unan. Los sábados a las 9 de la noche. Será un tiempo para que puedan compartir enseñanzas y entre los chicos de esa edad aprender más. Amiga, cuenta conmigo. El programa para las damas inicia el domingo 11 de octubre a las 6 de la tarde. Será un programa en vivo donde podrán hablar sobre manualidades, cocina, nutrición y muchos temas y compartir, por supuesto, la palabra de Dios. También les quiero contar sobre la oración matutina. Pongan sus alarmas, despiértense los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana para que puedan comenzar el día orando. Descárguense la plataforma Zoom en sus celulares o en sus computadoras y únanse. Compartimos el link de Zoom a través de Facebook, así que nos deben seguir también en nuestras redes sociales. Empieza el curso Fe el viernes 16 a las 7 de la noche. Este curso les va a ayudar a los cristianos para saber qué pasos dar. Son los fundamentos esenciales para su vida cristiana. Inscripciones al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Y no se lo pueden perder, queremos que muchos de ustedes participen. También los invitamos a visitar la página web. Aquí tenemos todos nuestros devocionales diarios para que puedan meditar en la palabra, los videos. También encontrarán información sobre nuestra iglesia, los servicios y todos los links para nuestras redes sociales, www.ibelamolina.com. La Biblia Responde es otro de nuestros programas aquí en UCI, donde el pastor Miguel puede responder todas las dudas que nosotros tengamos. Dudas de cualquier tema, solo deben grabarse haciendo la pregunta y nos las envían al WhatsApp que aparece en pantalla y ustedes podrán participar en el programa La Biblia Responde, así que estén atentos este jueves a las 5 de la tarde. A continuación, el hermano Carlos Adriansen realizará una oración por nuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, llegó un momento muy importante también en nuestro servicio dominical y es el momento en donde mostramos nuestro agradecimiento de adoración a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor tiene una promesa muy grande para cada uno de nosotros, y la palabra dice también que el Señor bendice al dador alegre. Entonces adoremos al Señor con alegría, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Señor Padre Santo, queremos darte las gracias por esta mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de adorarte, Señor. Padre, queremos entregarte a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Padre, y agradecerte por todo lo que nos das día a día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Te agradecemos nuevamente por este servicio, por tu palabra expuesta esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, entonces no se olviden, las cuentas serán publicadas en el video de este culto dominical. Gracias. Una vez más, vemos que la fidelidad de Dios es incomparable. Así que los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana en Encuentro Bíblico. Bendiciones a todos y buen inicio de mes octubre.